Hola amigos, tengan ustedes un buen día. Hoy les vengo a traer un tema importante para el curso de irrigación y drenaje, que es el método de riego por goteo para el cultivo del maíz. El docente que nos encargó del trabajo es el ingeniero Palacios Tobar Carlos Arturo. El autor va a ser mi persona, Ricardo de Menchipana. Los temas a tratarse en todo este pequeño tutorial va a ser un poco de la introducción, objetivos generales y específicos, el área de influencia, importancia del riego para la producción, un poco de marco teórico conceptual, características de la zona de estudio, producto a cultivar, el diseño de la red de distribución, la memoria de cálculo, conclusión, recomendaciones y por último la bibliografía. Voy a hablarle un poquito acerca de todo el tema que se va a tratar, que es la introducción. Este riego es uno de los sistemas más extendidos y empleados, debido a su eficacia y al ahorro de agua que se consigue, ya que localiza el riego justo donde están las raíces de planta, evitando pérdidas y la conducción que no necesitan de una supervisión o control constante de ciclos de regado. Entre los inconvenientes más destacables en el sistema de riego por goteo está el riesgo de obstrucción, tanto de los goteros como de otros componentes de la instalación de filtro, que a esto los obliga a instalar un eficiente sistema de filtrado que requiere de cierta labor de mantenimiento para poder así para poder limpiarlo lo más temprano posible, con objeto de evitar pérdida de carga y en la instalación y eficacia del propio sistema de filtrado. Bueno, este sistema se va a aplicar a un área bruta de 5.58 hectáreas, donde el objetivo en sí es desarrollar un sistema eficiente y rentable para la producción óptima del cultivo del maíz, así beneficiando a las personas y a los agricultores de la zona. El objetivo, realizar un estudio detallado de los principales elementos que constituyen un sistema de riego por goteo para el cultivo del maíz. El área de influencia es la zona de Lircay. Geológicamente es una región definida y estable, cuenta con cerros, rocas sueltas muy grandes en la parte alta y existen derrumbes en los meses de invierno. Cuenta con una zona baja y zona media. En la primera zona los agricultores se dedican a la siembra de maíz, arveja, alfalfa, frijoles, etc. Nuestra zona a tratarse va a ser la zona, en la primera zona baja. Vamos a cultivar maíz. La ubicación de la zona del lugar donde se va a cultivar, como las coordenadas, según las coordenadas UTM, está ubicado en la zona 18, con las coordenadas al este de 530.17 metros al este. Coordenadas norte, 8.572.864.03 metros. Todos estos datos son tomados del Google Earth. En la altitud, con la ayuda del programa también Google Earth, tenemos una latitud de 12 grados 54 minutos 33.91 segundos. La longitud 74 grados 42 minutos 57.88 segundos. La zona de estudio va a ser en Ircay. Este es un mapa tomado en Google Earth. Podemos ver de amarillito de la zona que vamos a cultivar el maíz. El área para regar es toda esta área que está de amarilla resaltada. Ahí se puede ver el área, la zona, el área ya bien demarcada en rectángulo, con su curva de niveles. La ubicación política está ubicado en Ircay, que es la capital del distrito homónimo de la provincia de Angaray. Está ubicada en el departamento de Huancavelica,
a una altura aproximada de 3.278 metros. Esta zona cuenta con 6.762 habitantes. Ahí podemos ver en la tabla. Todo esto son datos del Cenami. Ahí podemos observar la región de Huancavelica, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distritos, 7 provincias, perdón. Y acá esta es la provincia de Angarais. Angarais, acá podemos ver Lircay, que es el área más grande. Lircay, en este lugar se va a cultivar nuestro maíz. La importancia para el riego y nuestra producción es elemental para la vida. Sin el agua no se podría vivir. No, perdón, el agua es elemental para la vida. Sin el agua no se podría vivir. La mayoría de los productos agrícolas y pecuarios están hechos con su mayor parte de agua. Como por ejemplo se pueden mencionar los siguientes productos, que es el tomate, que contiene el 94% de agua, la lechuga el 95%, el plátano el 76% y la naranja el 87%. Es importante el agua para las plantas para que así pueda desarrollar y pueda producir una planta exitosa, llena de frutos, llena de ramas verdes, para así poderlas consumir. Por otro lado, se ha comprobado que la producción bajo condiciones de riego ofrece mejores cosechas que la producción de invierno. Un aspecto que es importante considerar, además, que es la demanda de productos agrícolas es permanente durante todo el año. La producción continúa durante las estaciones secas y lluviosas, teniendo mejores posibilidades de alcanzar las mejores oportunidades de introducción y permanencia y mejores precios en el mercado. Ahí podemos observar el riego, el goterito, brotando el agua a la planta. Pasamos al marco teórico conceptual, el sistema de riego por goteo. Este sistema es una nueva técnica que caracteriza por ser una fuente de ahorro de agua. Como bien lo primero lo dijimos, el mejor control del suelo, mayor rendimiento de los cultivos, solo se emplea el sistema radicular de la planta, que no erosiona el suelo. Tiene una menor pérdida de nutrientes por lixiviación. Ahí podemos observar cómo es el riego, el sistema de riego por goteo, que acá están las parcelas, las tuberías principales, estas son las tuberías secundarias y aquí la tubería de conducción. Aquí se va a extraer del reservorio el agua, con una bomba se va a extraer el agua del pozo, perdón, y de ahí se va a repartir para todo el sistema a regar, todo el área. En este caso cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 parcelas, 1, 2, 3, 4, 5 parcelas al otro lado. En este método el agua se aplica directamente al suelo, gota a gota, utilizando unos aparatos llamados goteros, que ya bien lo mencionamos, lo cual necesitan presión para su funcionamiento, aunque esta presión es mucho más baja que la que se necesita en el riego por aspersión. La presión se obtiene mediante un equipo de bombeo por la diferencia del nivel entre la fuente de agua y los emisores. Esta diferencia puede ser de 3 a 10 metros de acuerdo al tipo de gotero. La franja húmeda por el agua en la superficie. Ahí podemos observar el agua como está humedeciendo, como el agua abarca una zona determinada.
y la forma del bulbo húmedo está condicionada en gran parte por el tipo de suelo. En el caso de los suelos pesados, el bulbo húmedo llega a infiltrarse poco. El agua llega a infiltrarse poco y el bulbo húmedo es menor. Pero en el caso de suelos ligeros, el antes de usar transformes es mucho mayor que después de usar transformes. Ahí podemos observar cómo es la diferencia entre un suelo pesado y un suelo ligero. Variación del bulbo húmedo según el tipo de suelo. Acá podemos observar un suelo arcilloso, que el bulbo húmedo, como es la forma, el suelo franco un poquito más grande, el suelo arenoso, que es, ya se va formando tipo un óvalo que se va aumentando más para abajo. El humedecimiento varía dentro del bulbo desde el punto más elevado de humedad que se presenta en el suelo de aplicación de la gota de agua y disminuye hacia el perímetro del bulbo. Por su parte, la salinidad tiende a concentrarse en la zona de mayor tensión de humedad. Distribución del agua, distribución de las sales. El agua, cómo se distribuye, y las sales podemos observar cómo llega a distribuirse. Las ventajas de todo para este riego por goteo son muchas. Se puede utilizar en todos los tipos en hileras, es apropiado para hortalizas y frutales. Tiene una alta eficiencia en el uso del agua. Se puede utilizar en terrenos con pendientes altas, en tierras donde se cuenta con una fuente de agua en la parte superior, al área del río. Es un método de fácil manejo. No es afectado por el viento, dado que no se moja toda la superficie del terreno, sino únicamente en una franja. No existe erosión de los suelos. Las desventajas son pocas. El coste es elevado de la instalación, de acuerdo a los accesorios que va a utilizar. En este caso, si utiliza un accesorio de menor costo, bueno, ahí tendrás una mayor ventaja. Se necesita una inversión elevada debido a la cantidad importante de emisores, tuberías, equipamientos especiales en el cabezal de riego y a la necesidad de un sistema de control automatizado. La presencia de altas concentraciones de sales alrededor de las zonas regadas debido a la acumulación preferencial. La principal desventaja de estos métodos es la facilidad que los orificios de los goteros se obstruyan, principalmente cuando se utiliza agua de mala calidad y no se hace un filtrado adecuado de la misma. Las características del riego por goteo. El riego por goteo supone una mejor tecnología importante. El agua se aplica al suelo, luego se filtra en el terreno y se mueve en diferentes direcciones, principalmente en la dirección horizontal y vertical. Ahí podemos ver cómo es la forma de infiltración del agua bajo las raíces de una planta. El gotero o también llamado emisores. El programa de fertilización en un invernadero. En este caso, nuestro trabajo no va a consistir en este tipo que es en el invernadero, va a ser en un suelo real que va a estar en Vizcay, como me lo mencionaba. Los tipos de riego por goteo son varios, son 3 tipos de riego que existen. El riego subterráneo, que es muy poco utilizado por características de las raíces que tienen los cultivos. En este caso, del tipo subterráneo no es muy utilizable. El tipo superficial
que es muy extendido y más utilizado en zonas planas. El tipo aéreo es usado en invernaderos. El agua cae por gravedad al pie de la planta usualmente usado con programas de fertirriego. Estas partes que constan un riego por goteo. Las partes son un sistema de infiltrado, preinfiltrado, filtros de arena, filtros de malla, los emisores, el cabezal de riego, las tuberías de conducción, los goteros, el accesorios, dispositivos de regulación, la inyección de fertilizantes, sistemas especiales en contramares enterrados, dispositivos de control con riego automatizado. Los componentes: fuente de energía, cabezal de control, red de tubería, goteros, emisores, dispositivo de control. Vamos a abarcarnos más en nuestra zona de cultivo. Vamos a conocer las características. La zona del IRCAI tiene una temperatura promedio de 12 a 15 grados con rangos de 22 a 0 grados. Existen dos épocas definidas: una época de lluvia y otras de estiaje. Dice que llueve durante los meses de septiembre a marzo y la temperatura es fría en esa época. Podemos ver los datos históricos del tiempo en el cuadro para todo el mes de enero hasta febrero, hasta diciembre. Usualmente cae heladas durante los meses de julio a agosto. El tipo de suelo que tenemos, el riego se adapta, dice que a cualquier suelo y topografía y a la mayoría de cultivos, pero se recomienda especialmente para la franja arenosa o pedregosa en suelos con alto contenido de piedra. El riego combinado de caudal reducido y goteo con filtro de anillo tiene un costo bajo y ha permitido aumentar la producción. Podemos observar el caudal del contenido hídrico con la succión. Si tenemos el dato de la succión y el contenido hídrico, podemos saber el tipo de suelo que tiene lugar. En este caso, para nuestro proyecto es un suelo franco arcilloso. Nuestro tipo de suelo es franco arcilloso. Ahí podemos observar la franja humedecida por el agua en la superficie. Como en el franco arenoso es menor, pero en el franco arcilloso es totalmente grande, al doble se puede decir. Pendiente: en nuestro caso la pendiente va a ser mínima, poca pendiente, va a tener velocidad estabilizada de infiltración según el tipo de suelo. La longitud del terreno: es necesario tener en cuenta este aspecto. Cuando se tiene un terreno para el cultivo, se lo divide en varios lotes de sembrío. En este caso se lo dividí en 4 parcelas. Cada uno de estos lotes, sin embargo, las redes secundarias son diseñadas independientes a cada unidad de cultivo. Ahí podemos ver nuestra área total a regar. Va a tener un ancho de 120 metros y un largo de 180. El rendimiento para el maíz es 6.750 metros cúbicos por hectárea. En este caso es la norma parcial que podemos obtener acá del cuadro. Producto a cultivar: es el método más efectivo para el riego del maíz y tiene los siguientes beneficios: mayor uniformidad, mayor eficiencia de riego, ahorro de agua, menor presión, ahorro de mano de obra, reducción de enfermedades, mayor uniformidad y menor desperdicio de agua. El maíz es uno de los cereales más abundantes y populares en el mundo.
y asimismo de los más consumidos, pero también disponible en diferentes tonos de color. Hay en rojos, marrones y naranjas. Partes del maíz, teóricamente esto ya lo podemos, ya conocemos las partes del maíz, la raíz, el tallo, las hojas, los granos. Ahí podemos ver el maíz cómo va iniciando su crecimiento cuando es una semillita hasta llegar a una planta total, y cómo las raíces van creciendo poco a poco y se van expandiendo cuando son más grandes. El diseño de la red de distribución, la tubería primaria, tuberías secundarias y las tuberías terciarias. Las tuberías primarias, como primero ya lo mencioné, la tubería primaria, las tuberías secundarias conducen el agua que circula por la primaria a cada unidad de riego. Después, las tuberías terciarias o portarramales, que son de polietileno, están dispuestas en superficies perpendiculares a la línea de cultivo. Y las tuberías portagoteros o laterales de riego son las tuberías sobre las que se insertan los goteros, se disponen en parcelas a las líneas de cultivo. La longitud de las tuberías de riego, ya como les dije, la longitud de las tuberías de riego dependiendo a la longitud del ancho del área que va a regar. Y esto se va a tener en cuenta los parámetros que es la pendiente, el tipo de suelo, el caudal, la práctica de cultivo y la longitud del terreno, como les dije. La memoria de cálculo, este es lo más importante este es el diseño de nuestro riego. En los datos generales, en área bruta 5.58 hectáreas, área de riego 2.2, tipo de suelo franco arcilloso, el tipo de emisor LBC2, el LEGO, el caudal de emisor el 2, espaciamiento entre laterales 0.3 metros, espaciamiento entre goteros 0.8, el rango de humedad aprovechable 0.15%, agua disponible 15 horas por día. La norma parcial bruta, según obteniendo del cuadro, es 6.750 metros cúbicos por hectárea. Van constituyendo módulos. La eficiencia de aplicación de riego está entre 0.90 y 0.95. Yo le tomé 0.93. La profundidad de raíz es 60 centímetros. El ancho del módulo de nuestro terreno 120 y de largo del módulo 180 metros. Los números de goteros. Para calcular vamos a necesitar esta fórmula, que es el número de goteros va a ser igual al área de riego entre la distancia entre líneas por la distancia entre goteros. El área es la multiplicación del ancho y el largo del módulo, que salió un área de 21.600 metros cuadrados. El espaciamiento, que aquí sacamos datos de espaciamiento entre plantas, espaciamiento entre goteros. Esto de aquí yo le tomé como espaciamientos mínimos, 0.3, 0.80, y esos datos nos sirven para hallar los números de goteros. Entonces, la división entre el área y los espaciamientos multiplicados dan el número de goteros, que es 90.000 goteritos. Ahora, la longitud de línea portagoteros va a ser igual al número de goteros por la distancia entre goteros. El número de goteros ya tenemos calculado 90.000. Ahora la distancia entre goteros es 0.8. Entonces, haciendo la multiplicación nos da 72.000 metros, que es la distancia
de la línea del portagotero. Número de conectores. El número de conectores va a ser igual al ancho del módulo entre la distancia entre las líneas. El número de conectores. El ancho del módulo es 80. Perdón. El ancho del módulo es 120 metros. 120 metros. 120 metros. La distancia entre las líneas que es C1, que es 0.30. Entonces nos da un número de 400 conectores. La línea neta de requerimiento de agua, estos datos se van a extraer, por ejemplo, la lámina neta de requerimiento de agua. La lámina tiene va a estar dividido la capacidad de campo menos el punto de marchitez por la densidad aparente por la profundidad, todo eso entre sí. Capacidad de campo, todo el trabajo, sacamos todos estos datos según la tabla de acuerdo a nuestro tipo de suelo. Si es un franco arcilloso, para nuestro caso agarramos todos estos datos. Queremos la capacidad de campo. Para franco arcilloso la capacidad de campo es 27. Tomamos 27 menos el punto de marchitez es 13. Tomamos 13. La densidad aparente 1.35. 1.35 por la altura, que va a ser 60 centímetros de altura. Todo eso entre 100 nos da de resultados 11.34 centímetros de lámina neta que va a requerir de agua. Ahora la lámina neta va a ser la lámina por el porciento del rango de humedad aprovechable, que va a ser multiplicado esos dos, que va a ser 0.18%, multiplicado por la lámina, nos va a dar 2.4 centímetros. La lámina, aplicar la multiplicación de la lámina neta, la división, la diferencia, la relación entre la lámina neta entre la eficiencia de aplicación de riego. Tenemos ya la lámina neta entre la eficiencia, que va a estar entre 90 y 95, y nosotros lo tomamos 93%, todo dividiendo va a ser 2.19 centímetros. El tiempo de aplicación, pues el tiempo se va a tomar así: el volumen entre el caudal del emisor ya tenemos calculado y dividimos en los números de goteros. El número de goteros está en la relación entre el tiempo de horas disponibles sobre el tiempo de aplicación. El tiempo de aplicación va a ser el tiempo total de horas disponibles, va a ser igual a la frecuencia de riego por el agua disponible. El agua disponible para nuestro caso multiplicando el tiempo, los dos serían 45 horas, y ese 45 horas ponemos arriba entre el tiempo de aplicación, nos sale 17. Caudal por posiciones, va a estar entre la relación del número de goteros entre el número de posiciones. Ya tenemos número de goteros, tenemos número de posiciones, nos sale el número de goteros. Ahora el caudal por posición va a ser igual a n, que está aquí, por el caudal total, por el caudal de emisión del gotero. Multiplicamos estos dos, va a ser igual, el caudal tenemos aquí
El área de bulbo de humedecimiento es el área que en este caso, el área del pi por radio al cuadrado. Tenemos un área de 0.20 metros. Coeficiente de uniformidad. Baja uniformidad dice que se debe a las causas hidráulicas o diseños inadecuados, faltas de regulación, roturas de la red, desperdicios en el emisor, obturaciones, alto coeficiente de variación de fabricación. El caudal de todos los emisores evaluados. Entonces tenemos una formulita, el caudal de los emisores según el 25% de los evaluados, podemos ver que es 1, que nos salió 1, al caudal que lo hemos evaluado lo dividimos entre 0.25 y nos da un caudal evaluado mínimo. Al caudal de los emisores evaluados tenemos aquí, y eso lo calculamos al 0.25. Eso quiere decir que hay en nuestro proyecto hay unas causas hidráulicas o un diseño inadecuado. La eficiencia de riego, coeficiente de uniformidad por el coeficiente que valora las pérdidas. Tenemos el tipo de suelo, vamos a agarrar la K, en este caso, coeficiente que valora las pérdidas, 0.97, una eficiencia de 0.24. El tiempo de riego que se va a tratar. El tiempo de riego está entre la norma parcial entre el caudal por planta. La eficiencia de riego va a estar hallado entre la multiplicación entre el coeficiente de uniformidad por el coeficiente que valora la pérdida. Para hallar el coeficiente que valora, acá tenemos una tablita de un tiempo de suelo. En nuestro caso va a tener un loto medio 0.97 porque está en el rango casi, como según mi tipo de suelo. Entonces lo pongo aquí y salió multiplicado por el CEU, que el CEU lo destruimos del anterior, salió 0.24. El tiempo de riego, podemos ver las fórmulas que están. Necesitamos la norma parcial, que es 6, que acá en el primerito observamos, entre el caudal por planta, que va a ser 4.9. El tiempo de riego pues se calculó entre la división nada más, 1.35, que redondeando a 1 hora. Trabajándole en el AutoCAD podemos distribuir nuestros dateritos y podemos visualizar de una manera más clara todo este cálculo. Todo este cálculo nos llevó a se hicieron para los módulos, módulo 1, módulo 1, módulo 2. Bueno, pues observamos el resultado de todo el cálculo. Estamos leyendo para guiarnos.